Llegamos a el día número 8 de nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración, en donde el tema que estamos trabajando es tiempo a solas con Dios, creciendo en el conocimiento, intimidad y comunión con el Señor. Ese estudio está dividido en 6 semanas. Durante la primera semana estuvimos estudiando el tema semejantes a Cristo y durante esa segunda semana estamos estudiando el tema intimidad con Dios. Y en ese día número 8 el tema que vamos a estudiar es amigos de Dios y vamos a conocer a través de la lectura de algunos pasajes de la palabra de Dios sobre la historia y la vida de algunos de los personajes bíblicos que tuvieron esa vida de amistad y de intimidad con el Señor. Por eso yo le quiero invitar a que aparte ese tiempo para que podamos aprender de la palabra del Señor en ese día. La Biblia, cuando nosotros la leemos y seguimos sus historias, nosotros observamos la historia de varios personajes que tenían una vida de comunión e intimidad con Dios. Essas histórias são um exemplo a ser seguido por cada um de nós, porque observamos que essas pessoas eram pessoas comuns, assim como nós, e que tiveram a oportunidade e a possibilidade de ser íntimas com o Senhor. O primeiro personagem que a Bíblia nos ensina e que queremos destacar sua relação com o Senhor, há outros mais, pero eu quero apenas destacar alguns personagens. Em primeiro lugar, é a persona de Abraão. Ele foi um homem sencillo, viveu, aunque não tinha muitos recursos de los que temos hoje em respeito à tecnologia, informação, ele tinha uma intimidade com o Senhor. É interessante que em la história de Abraão, nós conhecemos o desenvolvimento de sua intimidade a tal ponto que ele foi chamado amigo de Deus. Em el livro de Santiago, capítulo 2, versículo número 23, nos é dito que Abraão creyó em Deus e isso lhe foi tenido como justiça e por isso ele foi chamado amigo de Deus. O segundo personagem que podemos estudar sobre sua história e entender sobre sua intimidade com Deus é Moisés. Moisés foi um homem que tuvo uma missão especial de parte de Deus, que foi libertar a seu pueblo de Israel em seguida del cautiverio egípcio. É interessante que Deus, quando le chama e le dá uma autoridade espiritual para hacer milagros, puso em seu coração também um amor muito especial por el pueblo de Israel e assim Moisés se tornou el intercessor delante de Deus para com el pueblo e assim desarrollou a intimidade com Deus. É interessante que a Bíblia nos ensina que ele subia hasta a montanha e tinha intimidade a tal ponto de falar com Deus cara a cara. A Bíblia nos diz em Éxodo capítulo 33, versículo 11, que o Senhor falou com Moisés cara a cara, como quem habla com seu amigo. Depois Moisés volvia ao campamento, pero Josué, hijo de Nun, servia como auxiliar, não se afastava de sua tienda. O terceiro personagem bíblico que eu quero destacar sua vida de intimidade com Deus, que nós também podemos imitar, é o apóstolo Pablo. É interessante a intimidade que o apóstolo Pablo desarrollou com o Senhor e essa intimidade é escrita ou descrita em todos os escritos bíblicos. Quando estudamos suas cartas para as igrejas, percebemos e notamos lo tanto que ele conhecia ao Senhor e sua vontade. Esse desenvolvimento de intimidade se deu em um processo em el qual Pablo queria e desejava conhecer ao Senhor e fazer sua vontade. Desde que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, él entonces empezó a tener una vida de intimidad con Dios. Como un buen fariseo, Pablo tenía períodos obligatorios de oración, pero después que tuvo un encuentro con el Señor Jesús, la oración se tornó como una realidad, una comunión y ya no más una obligación, sino un deseo
de estar delante de la presencia de Dios. En Hechos, capítulo 16, nosotros encontramos algunas características desarrolladas por el apóstol Pablo de su vida con el Señor. El texto dice en el versículo 9 que durante la noche Pablo tuvo una visión en la cual un hombre macedonio estaba parado y le suplicaba: pasa a Macedonia y nos ayuda. Pablo, entonces, a través de la intimidad con Dios, podemos percibir que él recibió una dirección ministerial. Es interesante también que en el mismo capítulo, versículo 13, capítulo 16 del libro de los Hechos, vemos lo siguiente. En el día sábado salimos de la ciudad y fuimos para la otra parte del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que se estaban reunidas allí. Perciban que en donde el apóstol Pablo estuviese, él buscaba un lugar para tener un tiempo a solas con Dios en oración. En tercer lugar, ese mismo pasaje, que es el capítulo 16 del libro de Hechos, en el versículo 16, nos señala que Pablo también frecuentaba lugar de oración. Dice así en la palabra de Dios: un cierto día, indo nosotros para el lugar de oración, encontramos una esclava que tenía un espíritu por el cual profetizaba sobre el futuro. Ella ganaba mucho dinero de sus señores con sus adivinaciones. Entonces el apóstol Pablo buscaba un lugar de oración al Señor. En cuarto y último lugar, podemos aprender a través de la vida del apóstol Pablo, a través del capítulo número 25, que no importaba el lugar en donde él estuviera, que en aquel lugar él tenía la comunión con el Señor. En versículo 25 del capítulo 16 dice: por la noche, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himno de alabanzas al Señor, y los otros presos los escuchaba a Pablo y Silas en su alabanza de oración al Señor. Lo que podemos observar y aprender es que no importaba el lugar en donde el apóstol Pablo estuviese, no importaba la condición o la situación que él estuviese enfrentando, él siempre tenía un tiempo a solas con Dios, porque entendía que su vida espiritual dependía de un tiempo de comunión con el Señor. En ese pasaje, versículo 25, es interesante destacar que aún Pablo y Silas experimentando la prisión, ellos se dedicaron a orar y alabar al Señor. Necesitamos entender y observar a través de la vida del apóstol Pablo y también de Silas, que recibió influencia del apóstol Pablo, lo que significa tener la comunión e intimidad con el Señor. Es importante también destacar que el camino está abierto para cada uno de nosotros. Dios nos ama y tiene interés que nosotros también amemos a Él y lo busquemos a través de la oración. Por eso, a partir del día de hoy, tome y tenga el propósito de aprofundar su relación y su comunión con el Señor a través y por medio de una vida de oración. Usted puede orar al Señor diciendo a Él que así como esos hombres de Dios, que fue Abraham, Moisés, Pablo, Silas y otros tantos, que usted también desea tener una vida de íntima comunión con Él y que día en día desea conocerlo más y más. Usted también puede orar dando las gracias a Dios por Cristo Jesús. La Biblia dice que Él es nuestro sumo sacerdote, el que abrió el espacio y el lugar para que hoy pudiésemos tener la comunión con Dios a través de la oración. En tercer lugar, usted también puede orar al Señor pidiendo que el Espíritu Santo le ayude a separar un tiempo a solas con Dios en el espacio ideal, en el tiempo que usted se dedique y entienda que aquel momento es su tiempo a solas con Dios, en donde usted va a buscarlo a través de la oración y del estudio de su santa palabra. Que el Señor te bendiga.